Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 8 y versículo 30, donde dice: Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hecha la confesión por Pedro de lo que los discípulos sabían sobre quién era Jesús, les manda ahora que guarden silencio sobre esto. Es decir, los 12 no debían de decir a la gente cuál era su convicción personal y fe en él, testificando de que era el Mesías, el Cristo de Dios. Por otro lado, el uso del plural en el pronombre personal confirma la idea de que el testimonio de Pedro era el testimonio de cada uno de ellos. Es decir, que a nadie dijesen que él era el Cristo, ya que una manifestación pública de esa verdad podía producir un conflicto mayor que el antagonismo que tenía con los líderes religiosos de la nación, lo que podía provocar, por otro lado, una manifestación de fanatismo popular que traería graves consecuencias con las autoridades del Imperio Romano. Por tanto, no era todavía el tiempo para hacer esta manifestación, pero sin embargo, no estaba lejos el momento en el que el Maestro testificaría de esa condición suya entre los líderes religiosos y políticos de la nación. El Evangelio de Mateo capítulo 26 y los versículos 63 al 64 dice: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y ahora os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Después de su muerte y su resurrección, esta sería la verdad transmitida en el mensaje del Evangelio, ya que este mensaje tendría un poder especial con la capacitación que el Espíritu Santo iba a hacer en los que proclamarían el Evangelio. Con la capacitación que el Espíritu Santo de Dios iba a hacer en los que proclamarían el Evangelio. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que hasta ese momento correspondía al propósito de Dios guardar silencio parcial sobre quién era Jesús. Desde el momento del descenso del Espíritu, la voz poderosa de los apóstoles y de todos los cristianos anunciaría a todos la gloriosa consecuencia de la muerte y resurrección del Mesías, el Cristo de Dios. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Después de las enseñanzas generales, comienza el Señor con una enseñanza específica para los discípulos sobre el futuro que esperaba al Mesías. El tiempo aún no había llegado, pero estaba próximo, por tanto necesitaban la enseñanza. Los discípulos que habían comprendido quién era Jesús debían de llegar a la misma comprensión en cuanto a su obra redentora. Y note que la enseñanza había comenzado mucho antes con Nicodemo, a decirle que el Hijo del Hombre sería levantado, como así señala Juan
capítulo 3, los versículos 14 y 15, donde dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». En el sentido de ser puesto sobre una cruz y además de ser crucificado. La enseñanza tenía que ver con desterrar definitivamente la idea de los discípulos como judíos enseñados en la tradición teológica de su tiempo que ellos tenían sobre el reino, en el sentido de que el Mesías tenía que instaurarlo y ejercer autoridad en él, liberando a Israel de sus enemigos y colocándolo en una situación de privilegio en el mundo. Es por eso que el testimonio que los discípulos acababan de dar sobre que Jesús era el Cristo debía de estar vinculado no solo a un futuro glorioso del reino, sino a una etapa de profundo sufrimiento y muerte. El Mesías, el Cristo de Dios, debería ir a Jerusalén, donde padecería mucho. Por otro lado, teniendo en cuenta la construcción de la frase con el acusativo neutro plural del adjetivo mucho, es decir, literalmente muchos, debe de entenderse como muchas cosas, es decir, la pasión adquiriría múltiples formas de sufrimiento. No serían comparables a ningún otro sufrimiento experimentado durante el tiempo de su ministerio. Los sufrimientos comenzarían por ser rechazado, que procederían de 3 grupos de personas, primeramente de los ancianos, los líderes de la nación de Israel, a los que se le unirían también los principales sacerdotes, y estos en la oligarquía sacerdotal emparentada con el sumo sacerdote o con sacerdotes históricamente reconocidos como grandes en el orden sacerdotal. Y un tercer grupo que concordaría con ello era el de los escribas. Estos eran eruditos que se consideraban maestros y repudiaban a cualquiera que enseñara sin haber pasado por una de sus escuelas. El Señor había tocado no tanto la doctrina, aunque en algunos aspectos denunció los defectos de enseñanza, pero sí se había pronunciado en contra del sistema religioso y de la hipocresía de sus líderes. Por tanto, el odio contra él era visceral. El Señor anunciaba su padecimiento a manos de quienes debían de ser consoladores y ayudadores como pastores de la nación, que en lugar de infligir daños, debían vendar las heridas y restaurar al necesitado. Note que estos impíos, con apariencia de piedad, habían tomado tiempo atrás la determinación de eliminar a Jesús, buscando ellos minuciosamente algún motivo de acusación que les permitiera legalizar el homicidio premeditado en contra de él. La pasión que anunciaba comprendía también su muerte, literalmente ser matado. Los sufrimientos y la muerte estaban profetizados y por tanto no era posible leer el Salmo 22 o Isaías 53 sin darse cuenta de ello. Ya que todo cuanto ocurría en la vida de Jesús estaba debidamente establecido por determinación divina y comunicado por medio de los profetas. Y por esa misma razón, cuando resucitó, recordó a los incrédulos discípulos que todo cuanto había tenido lugar era el cumplimiento de lo anunciado en la ley y los profetas. Lucas, capítulo 24 y los versículos 25 al 27 dice: Entonces él le dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera
estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Sobre esto hablaría el apóstol Pedro en el primer mensaje del Evangelio en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 23, donde dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo cuanto tiene que ver con la muerte de Cristo va precedido de la soberanía de Dios. Aquella muerte que les anunciaba no ocurre por la precisión de los hombres y el odio despertado por envidia contra el Señor. Es decir, no se trata de un acontecimiento casual, sino de algo que se determinó en el consejo divino de redención y, por tanto, preconocido por Dios, ya que fue algo establecido conforme a la presciencia divina. La misión redentora de Jesucristo había sido establecida en la eternidad, antes de la creación del universo, de los ángeles y de los hombres. Note lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora bien, nótese esto, y es que Dios no determinó salvar al hombre porque éste iba a perderse, sino por soberanía en un propósito suyo que precede a cualquier acontecimiento en el plano de la humanidad. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esto quiere decir que la muerte que Jesús anuncia a los discípulos no se produce como consecuencia de la acción de los hombres, aunque estos sean instrumentos responsables de ella, sino por determinación divina y previo conocimiento de Dios. Ese propósito eterno fue revelado por medio de los profetas, porque Dios así lo había determinado. Y cada parte del plan de salvación estaba en el pleno conocimiento de Dios y se ejecutaba en base al designio eterno que lo establecía. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y también con toda claridad lo declara el profeta en Isaías, capítulo 53, versículo 10, donde dice: mas Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Así pues, todo cuanto ocurrió con el Salvador en su muerte es el cumplimiento de lo que estaba anunciado en los profetas. Y por esa razón Marcos usa el verbo que expresa la idea de algo que va a ser y que se traduce muchas veces por la expresión es necesario. Nótese que en la eternidad, cuando el pensamiento y determinación soberana de Dios se estableció el plan de redención, el mismo Dios respondió a 3 preguntas esenciales en cuanto a ese plan, es decir, ¿quién, cómo y cuándo? El que dirimiría
sería el Hijo de Dios en carne humana, el Verbo encarnado. Juan, capítulo 1 y versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se había hecho hombre para poder morir por los hombres. Hebreos, capítulo 2 y versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La segunda pregunta establecía lo que debía de hacerse para la salvación, que consistía en la entrega de la vida del Salvador en precio por el pecado del mundo. Como ya he leído anteriormente en Primera de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20. Y la tercera determinaba el tiempo en que había de llevarse a cabo. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este tiempo había llegado y se aproximaba también el momento para llevar a cabo la determinación soberana eternamente establecida para la salvación. Dios había marcado previamente el tiempo en la datación histórica del hombre y ese tiempo había llegado. Y es por eso que el apóstol Pablo podía decir en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 3: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No se trataba de circunstancias adversas que convergían sobre Jesús, haciéndolo víctima de la situación, ya que todo estaba bajo el control de Dios, tal como había sido dispuesto eternamente. Por tanto, la muerte de Jesús no iba a ser el triunfo de la injusticia sobre la justicia, ni del odio sobre el amor, ni de la ingratitud sobre el desinterés, sino la ejecución temporal del decreto eterno de salvación. La aparente derrota a la vista de los hombres es la expresión suprema de la victoria de Dios. Pero al anuncio de muerte sigue el del triunfo de la resurrección. Sin embargo, aunque entendieron las palabras de Jesús, no comprendieron la dimensión de la misma, por cuya razón tampoco las creyeron. Los discípulos, como la mayoría de los judíos, creían en una resurrección de muertos al final de los tiempos, como así señala Juan capítulo 11 y versículo 24. Los 12 habían visto resurrecciones hechas por el poder del Maestro, pero sin embargo no podían entender cómo si él moría podía resucitar 3 días después, ya que la teología limitada había deformado de tal manera el pensamiento de los judíos que sólo comprendían una resurrección de entre los muertos si alguno revestido del poder divino la llevaba a cabo. La idea de la muerte de Jesús debió de haber llenado de horror las mentes de los discípulos. Y probablemente nació en ellos la idea de que el reino de los cielos había fracasado, y con él sus esperanzas que habían puesto en el futuro cuando dejaron todo para seguir a Jesús. Y hasta es probable que aquí comenzase a nacer en el corazón de Judas la forma de sacar el mayor provecho posible al tiempo que le quedase junto a Cristo. La enseñanza de Jesús contrastaba abiertamente con los conceptos de los discípulos que tenían sobre el reino de Dios, que ellos consideraban como rodeado de victorias
donde el rey se sentaría en el trono para reinar invicto sobre todos. Pero Jesús les va a abrir el pensamiento sobre que el sufrimiento y la muerte conduce a la glorificación y el triunfo definitivo. Esto es también el camino puesto delante de quienes son seguidores de Jesús. En el mundo no podrán esperar más que tribulaciones, pero el Señor le dice, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El conflicto, el sufrimiento, los desprecios, la angustia y aún la muerte forman parte de la concesión de la gracia en la identificación con Cristo, ya que el privilegio de salvación lleva también aparejado el del sufrimiento por Cristo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 29 dice: «Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Y esto conduce a una identificación en un reino glorioso, porque si sufrimos, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 12. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: «Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle». Jesús había hablado claramente a los discípulos sobre el futuro que les esperaba. Les revelaba lo que iba a producirse en su obra mesiánica de salvación, mediante su muerte. El nombre, declinado con claridad, es equivalente aquí al adverbio cuando dice claramente. El Señor no ocultaba absolutamente nada de lo que iba a suceder en la enseñanza a los 12. Esto era sin duda la tarea que Jesús tenía que terminar con ellos, es decir, hacerle comprender la dimensión de su obra redentora, sumamente difícil de entender para mentes enseñadas sobre un determinado aspecto del Mesías, su reino glorioso, ya que esa enseñanza producía temor en los discípulos, porque no entendían lo que les decía y no se atrevían a preguntarle, como dice Marcos capítulo 9 y versículo 32. Es por eso que la claridad de la enseñanza a la que se refiere aquí Marcos tenía que ver con lo que él era como Cristo. Anteriormente no había hablado de su mesianidad, por lo menos no de forma directa, pero ahora hablaba de ella enfatizando la misión final que como Mesías debía de realizar conforme a las Escrituras, en las que había sufrimiento y muerte, pero que también había resurrección y victoria. Lo que el Señor había dicho en palabras veladas a Nicodemo, que el Hijo del Hombre debía de ser levantado, ahora, nótese, lo enseña en un lenguaje claro y preciso, ya que la realidad de que hablaba, sin rodeos, con confianza, es que Pedro entendió claramente qué les decía en cuanto a su padecimiento y muerte. Y no te queda la impresión que la intervención de Pedro ocurrió inmediatamente después de las palabras del Señor. El Pedro de la fe pasa al Pedro de la mente humana, ya que primero lo proclama con él Cristo. Ahora le reconviene por lo que acababa de anunciarle sobre su muerte. No cabe duda que las palabras del Maestro desconcertaron a todos los discípulos. Y note que Pedro le amaba sinceramente y profundamente. Por tanto, desde
la subjetividad humana en relación con el amor del Señor, no entiende cómo podía producirse todo lo anunciado cuando había humanamente hablado de un modo de evitarlo. Este discípulo, siempre impulsivo, Pedro, lo tomó aparte del grupo. La idea es que lo tomó tal vez de un brazo y lo separó un poco de la compañía de los demás discípulos para hablarle personalmente sin que otros oyesen la conversación. Marcos no dice de qué hablaron, pero Mateo registra la síntesis de lo que Pedro le dijo reconveniéndole. En Mateo, capítulo 16, versículo 22, dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Note cómo Pedro estaba convencido de que no debía suceder semejante cosa. Por tanto, lo que había de hacer era seguir su consejo y evitarlo. Por otro lado, es interesante apreciar que Marcos dice que comenzó a reconvenirle, es decir, a reprenderle, pero lo que sigue aclara que aunque comenzó, no pudo terminar o seguir adelante porque Jesús le interrumpiría. Y voy concluyendo con esto. En Marcos 8:32 dice que esto les decía claramente: Amigo y amiga oyente, Dios desde que creó a Adán y a Eva, siempre, hasta hoy, habló al hombre y a la mujer y lo hizo con toda claridad, ya que lo hizo en Edén y lo sigue haciendo también en el día de hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo y amiga oyente, el ser humano a causa del pecado anda en tinieblas, es decir, no conoce ni entiende los propósitos de Dios para su vida, y todo esto es por causa del pecado. El primer libro de la Biblia, que es Génesis, capítulo 2 y versículo 17, dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Note que el mandato de Dios fue un mandato claro, muy claro, pero el hombre y la mujer, sin embargo, desobedecieron a Dios. Y ahora Jesús, que es Dios, dice: El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto? No te lo está diciendo una institución religiosa, no te lo está diciendo ningún hombre. Te lo está diciendo Jesús, que es el Salvador del mundo. Es por eso que si tú lo crees verdaderamente, que Jesucristo es la luz del mundo y que tú necesitas esa luz porque aún no entiendes muchas cosas de la palabra de Dios ni tampoco los propósitos que Dios tiene para tu vida, pues yo te animo ahora a que tú ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás y di: Dios eterno, he escuchado tu palabra y tú has hablado claramente. Ciertamente no entiendo muchas cosas, pero sí sé que soy una persona pecadora. Por ello, en este momento te pido perdón por todos mis pecados y por todo el mal que haya podido hacer. Te ruego que me perdone y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.